Hoy les quiero hablar de la teoría del trauma. ¿Qué significa esto? Fue una teoría que se barajó hace ya muchísimos años, ¿no? Y que incluso actualmente algunas corrientes psicológicas la siguen utilizando, en el sentido que dice que estamos afectados por traumas, o que hemos vivido un trauma en la infancia, o que nos ha sucedido un hecho traumático que determina, por ejemplo, algunas actitudes o caracteres de nuestra personalidad. Bueno, cuando se estudia la famosa teoría del trauma, uno se da cuenta que un mismo hecho traumático o un mismo hecho en la realidad que puede tener diferentes consecuencias o diferentes afectaciones en las personas. Por lo tanto, se llega a la conclusión que no es tanto el trauma ni la intensidad del trauma, sino, digamos, la sensibilidad que cada persona tiene a lo que puede ser una situación traumática. Se ha comprobado que personas ante un mismo hecho lo vivenciaron de una manera traumática o con grandes repercusiones luego en su manera de vivir y de ser, y sin embargo ese mismo hecho traumático evidentemente no influyó a otras personas. Entonces los especialistas se preguntaban, entonces, ¿por qué un trauma afecta a una persona y a otro no? Entonces hablaríamos de unas características de sensibilidad al trauma. Es decir, ¿qué significa esto? Que no todas las estructuras de la personalidad son más o menos fuertes para poder abordar alguna situación de impacto frente a la realidad. Entonces siempre tenemos que tratar de entrar en aspectos inconscientes de la personalidad que determinan esa sensibilidad ante hechos supuestamente traumáticos, porque se puede comprobar que un hecho muy traumático que a todo el mundo impacta, en algunas personas no tiene ninguna afectación, y a veces mínimos hechos que no tienen ninguna afectación ni característica de trauma que acaban produciendo un verdadero trauma. Por lo tanto, podemos decir que hay una predisposición a que cuando algo ocurre explote la neurosis, explote el malestar, o la persona, digamos, inconscientemente saca algo de sí mismo que esa situación traumática le permite, digamos, como explotar. Por lo tanto, la teoría del trauma como tal está muy cuestionada, se ve que hay un impacto, pero depende mucho la característica, la sensibilidad y la personalidad de cada sujeto al cual o frente al cual no se expone frente al trauma. Por lo tanto, hablaremos en el siguiente vídeo, explicaré un poco más sobre qué aspectos inconscientes pueden determinar esa sensibilidad frente a lo que consideramos o podemos llamar un trauma.